En América Latina, gobernar es reducir brechas y construir consensos en sociedades cada vez más polarizadas. En este episodio de Inicia el podcast, Ayarena Vergés, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia, conversa sobre cómo recuperar el diálogo democrático con José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social de México. Ambos profundizan en los retos que están marcando el futuro de la región, como el impacto acelerado de la inteligencia artificial y la transición al uso de energía renovable. Un intercambio franco sobre lo que funciona, lo que falta y los caminos posibles para avanzar. Este episodio fue grabado en noviembre del 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, bienvenido a Inicia el Podcast. Es un honor para nosotros realmente tenerlo aquí y tenerlo en el país. Al contrario, yo muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por el tiempo. Antes de entrar en lo que es la agenda de su vida política que ha desarrollado a través de los años, quería que nos contara un poquito sobre qué vivencias familiares, personales, lo llevaron a usted a realmente a dedicarse y dedicar gran parte de su vida profesional a lo que es la parte pública. Mira, la casa mía, la casa de ustedes, era no muy política en el sentido electoral, pero sí muy vinculada con política pública. Mi mamá estudió educación especial y trabajó algún tiempo en lo que en México se llama el DIF, que es el Desarrollo Integral para las Familias. Allá era terapista de pues, niñas y niños con problemas de aprendizaje. Y mi papá era economista y abogado igual que yo, toda su trayectoria pública. Y entonces en la casa, pues el tema público, el tema del país, de qué hacer, de cómo, se discutía a diario. Y es la verdad bien apasionante. O sea que eso viene en la sangre. Viene en la sangre. Eso pasa mucho, me he dado cuenta, en política, que se hereda esa pasión por el servir. Pues la verdad es que es un espacio desde el que uno puede hacer mucha diferencia. Y un poco el debate de qué, de cómo, pues se discute y se vive a diario en familias como esas. Fue mi caso. A mí me encantaba entonces y me sigue gustando mucho ahorita. Qué bueno, qué bueno. Viendo su hoja de vida, veo que usted que ha estado en Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y en algunos inclusive ha estado 2 veces. Entonces, ¿qué hilo conductor o qué, vamos a decir, experiencia que pueda combinar de todas esas experiencias de carteras diferentes? Tal vez nos pueda contar que han sido experiencias realmente que usted dice relevantes y que se repiten a nivel de gobierno independientemente del sector donde esté. Mira, a mí me ayudó mucho, yo creo las 2 carreras se combinaban bien. Claro. Economía y Derecho pues, son carreras que te ayudan en el desempeño público y que tienen mucho que ver con cómo se toman decisiones. Y siempre o llama la atención cuando uno tiene una trayectoria así, que critican que uno es todólogo. Y la verdad es que uno lo que es, o para lo que yo me entrené fue para ser servidor público. Y el hilo conductor era un poco, en cada dependencia lo que tocaba era cerrar brechas. Cuando fui secretario de Desarrollo Social, pues era un poco la brecha entre el sur y el norte, entre el hombre y la mujer, entre el que tenía acceso a educación o a derechos y el que no tenía. En el caso de Hacienda, pues era un poco el reto de que México fuera asumiendo mayor credibilidad, de que sus finanzas públicas fueran más solventes, de que se percibiera al país como un país en el que se podía invertir. En el caso de energía, pues era un poco la matriz energética que teníamos y la que necesitábamos para crecer como debiéramos. Entonces, en todos los casos había una brecha, en todos los casos habían instrumentos y en todos los casos había un despliegue de instrumentos que periódicamente podíamos revisar si nos estaban ayudando o no a cerrar la brecha. Entonces, la brecha era diferente en cada una de las secretarías, pero yo creo que la forma de analizarlo, de hacer el diagnóstico, de desplegar los instrumentos y de revisar que estuviéramos caminando en la dirección que debiéramos era la misma en cada una de las dependencias. Claro, yo siempre he escuchado en materia política que lo que se necesita es un buen gestor. Obviamente que hay que conocer la materia, pero tener la capacidad de ser un buen gestor te aplica a cualquiera de las carteras. Y había, yo creo, un elemento adicional. Yo fui secretario de Estado, ministro, como le dicen acá, siempre con gobiernos de minoría. Entonces yo creo que por un lado era un poco la gestión de la secretaría y por el otro la construcción de consensos. Cada una de esas dependencias implicaba que pasara una agenda por el Congreso. Y en un Congreso dividido, siendo gobierno de minoría, tenía uno que convencer. Y para convencer,
pues servía mucho tener la capacidad de ponerte en los zapatos de otros, de escuchar, de aprender. Y yo estoy convencido de que ese debate político, de que ese diálogo, que de repente se pierde en nuestra región, que se ha polarizado mucho, pues es bien valiosa y que no es dueño uno de la verdad absoluta. Y sobre todo en el Congreso, en donde todos quienes llegaron o ganaron una elección o tenían méritos para que su partido los ubicara en una lista, pues era un buen mosaico del país. Entonces la oportunidad, un poco la necesidad de consensar, te ponía en contacto con mucha gente que enriquecía la visión que uno tenía, y el consenso yo creo que al país le ayudaba también como proceso. Entonces no solo era la gestión, sino pues la convicción y la capacidad de generar consensos, lo que yo creo que se traducía, en mi caso particular, pues en la trayectoria y en la forma de operar, pues que me permitió ir desarrollando. O sea que usted vivió la verdadera, el balance de los poderes realmente. Nos tocaron de lleno, ¿no? Nunca, primero fui secretario de Hacienda, secretario de Energía y secretario de Hacienda en un gobierno del PAN, y después fui secretario de Hacienda, de Desarrollo Social y de Cancillería, fui canciller en gobiernos del PRI. Pero los dos tenían en común que no tenían mayoría. Y el país en esa época pues, atravesó de todo. Nos tocaron crisis financieras, nos tocaron pues, epidemias de salud. Antes de la del COVID fue el H1N1 en México, nos tocaron desastres naturales, y en cada uno de ellos el sentir que había gente que estaba dispuesto a aportar capital político para que al país le fuera bien, pues era un proceso padrísimo en términos de poder hacer servicio público. Claro, el lograr consensos realmente es un reto en política y hoy en día más. Sí. Y hablando de hoy en día, no sé, me imagino que al final ya de su carrera, o la última posición que obtuvo, fue que vio realmente cómo el cambio en las sociedades a nivel de presencia mediática. Y me imagino que usted pudo ver la diferencia en cuando comienzas en una posición con una presión mediática de un tipo y que hoy en día ya es prácticamente parte de otro poder. ¿Qué nos cuenta un poquito de cómo es hacer política hoy en día, hasta por su propia experiencia previa, y cómo esto realmente influye en la toma de decisiones de los políticos? Mira, pongo como ejemplo la Secretaría de Hacienda, en donde arranca uno teniendo que convencer pues, al presidente, al jefe de uno, de qué se puede, qué no se puede, para qué alcanza, dónde hay que priorizar y cómo. Pero luego tiene uno que generar consenso alrededor del paquete económico con un gabinete, con el Congreso. Tiene uno que convencer a la Corte de que la forma de financiar el paquete es constitucional, y tiene uno que convencer a la gente. Y ahí platicábamos en el evento que compartimos. De repente sí hay o puede haber distancia entre donde uno siente que está y lo que la gente está viendo. Si nos regresamos hace 10 años en Latinoamérica, pues los indicadores parecían ir bien. La región crecía, teníamos diálogo, había mecanismos de integración, se respiraba por primera vez, yo creo, en muchos años, y hoy no se respira en el mismo ambiente, la capacidad de que los países hablaran y nos presentáramos al mundo como una región unida. Y esa fotografía, que desde el punto de vista de quienes diseñábamos política se veía muy bien, desde el punto de vista de quienes recibían esa política de la gente no se veía igual de bien. Había malestar, la gente no está satisfecha con los resultados. Y cuando te mueves del terreno del diseño de política pública, aun si lo tienes que consensar con el Congreso, a tratar de conseguir el voto, a tratar de ver tu trabajo, tu política pública reflejada en los medios y luego en una contienda electoral, si es una presión, un lenguaje, un espacio bien diferente. No es lo mismo la política electoral que la política pública. Y sin embargo, las dos tienen que hablar, porque no puede uno hacer política pública si uno no gana. No, definitivamente. Y esos escenarios de polarización que estamos viendo tanto en la región, a mí me llaman muchísimo la atención porque efectivamente, como usted ha planteado en alguna de sus ponencias, ese espacio medio se está perdiendo. Y yo pienso, y por lo que he analizado, que tiene mucho también que ver con los medios de comunicación. ¿Usted considera realmente de que esta polarización creciente tiene que ver mucho con esa influencia tan constante que estamos teniendo de información que va muy dirigida a lo que nosotros queremos escuchar? Yo creo que nos pasan dos cosas. Primero, coincido en el diagnóstico. Yo creo que Latinoamérica se fue vaciando de centro. No es que nos hayamos movido a la izquierda o a la derecha, porque en general, no fue el caso de México, pero en general han sido elecciones pues, muy cercanas y con diferencias muy pequeñas, en un sentido o en otro, pero con planteamientos cada vez más extremos, como que nos fuimos vaciando de centro
en Latinoamérica. Y yo creo que nos pasan un par de cosas. A mí me llama mucho la atención, en el caso de Estados Unidos, los Founding Fathers, como que tenían esta claridad de que las elecciones eran tan difíciles que después de una elección se necesitaba casi un proceso bautismal, en donde el candidato dejaba de serlo para convertirse en jefe de Estado. Y uno juramentaba en la Biblia, en frente del pueblo y de Dios, de que iba uno a gobernar para todos. Y se daba un elemento adicional. Los jefes de Estado tendían a no hablar con la gente, tendían a hablar con otros poderes. Y entonces, si quería uno saber pues, qué estaba pensando el jefe de Estado, pues había que ver en Estados Unidos el State of the Union o en nuestros países los informes presidenciales. Luego empezaron a darse estas grandes entrevistas, las grandes figuras mediáticas también en nuestros países latinoamericanos, con entrevistas muy cuidadas, muy curadas, con mensajes muy reflexionados. Y yo creo que es un fenómeno bastante reciente que el jefe de Estado puede hablar directo con su base. Desde el aló presidente en el caso de Chávez los domingos, hasta por los twitters del presidente Trump o las mañaneras en el caso de México. Y entonces nos pasan dos cosas. De repente se olvida que hay el compromiso constitucional de gobernar para todos, que implica poner distancia de lo que uno fue como candidato, y la posibilidad de hablar directamente con la base. Y yo creo que esa combinación de un juramento que se ha tomado menos en serio, con la posibilidad de hablar directamente con la base, que explica pues este fenómeno de polarización en donde la gente dejó de ser adversario casi para convertirse en enemigo, en donde dejamos de tener posiciones diferentes pues para volvernos buenos y malos. Y yo creo que eso nos hace mucho daño como sociedad y se destruye pues, un capital político y de convivencia que yo creo que es bien importante que encontremos la forma de recuperar. Sí, yo creo que es el mayor reto a ese nivel que tiene la región ahora mismo para efectivamente fortalecer los lazos de diálogo y tratar de evitar, como usted bien ha indicado, incrementar la polarización que definitivamente está marcando la región. Y los problemas que tenemos son bien grandotes: salud, pobreza, inclusión, crecimiento. Si a eso le sumamos que como sociedad de repente no somos capaces ni siquiera de coincidir en los datos o en el diagnóstico, pues los retos bien grandes que tenemos se vuelven mucho más difíciles. Claro, y eso me lleva a la próxima pregunta, que era, aparte de este reto que ya hemos conversado a nivel regional, ¿cuál reto estructural o cuáles retos estructurales usted entiende que la región tiene como prioridad en los próximos años? Mira, cuando voltea uno a ver el mapa del mundo, llama poderosamente la atención cómo la vinculación económica entre regiones es muy intensa. El comercio con los países asiáticos dentro de los países asiáticos. El comercio en Norteamérica, México parte de ese comercio. El comercio en Europa. Y a América Latina le hace falta integrarse, que llama la atención porque compartimos liberadores, sueños, anhelos. Si uno le pide a un mexicano que se defina, lo más probable es que se defina como latinoamericano. Y sin embargo, atrás de ese discurso de hermandad y de ese compartir anhelos y compartir visiones, ha faltado una arquitectura que nos permita una adecuada vinculación en todo sentido. Estamos mal comunicados en lo marítimo, en lo terrestre e incluso por aire. No tenemos andamiajes comerciales muy robustos. No tenemos una práctica de diálogo cotidiana. Llama la atención, hace 10, 15 años, la Cumbre de las Américas fue capaz de juntar por primera vez a todos los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe. Hoy pues es imposible incluso hacerla. Entonces yo creo que a Latinoamérica su primer reto es la integración. Tenemos un reto bien importante todavía de pobreza y de desigualdad. Y luego tenemos, yo creo, un reto de insertarnos en los diálogos que están sucediendo en el mundo. O sea, de repente en Latinoamérica seguimos atorados en los temas de pobreza, de inclusión, cuando el mundo está hablando de transición energética, de inteligencia artificial y cómo desplegarla. Entonces, yo creo que no hemos sido capaces como región de generar el entusiasmo que merecemos, porque la verdad es que económicamente, si uno nos ve como bloque,
pues somos una región estable, en general libre de conflictos, con una muy buena demografía, con buena geografía, que compartimos recursos bien interesantes, empezando por el del Caribe, que es el recurso turístico, yo creo, más importante de cualquier otro que se le compare. Pero nos hace falta el hacernos interesantes frente al mundo para que se nos vea como un espacio notable. Y cuando uno se echa un clavado, pues descubre una República Dominicana pues, que lleva 25 años creciendo de manera sostenida y más que duplicando el tamaño de su economía pues, casi cada 12 años. Y descubre uno hoy, por ejemplo, en Guatemala que ha crecido 50% en los últimos 10 años y descubre uno en general pues, países que están haciendo cosas interesantes, que están teniendo resultados importantes y que en su conjunto pues somos una región que ofrece al mundo más alternativas de las que hemos sabido vender. Muy interesante. Y ahí tomo algunos de los datos, por ejemplo, cuando mencionó el tema de pobreza y por su experiencia en México específicamente, de los programas que usted tuvo la oportunidad de implementar para el tema de reducción de pobreza extrema, ¿cuál fue realmente lo que usted podría decir fue una muy buena práctica, independientemente de la coyuntura en que fue implementado? Mira, nosotros tomamos muy en serio qué implicaba la pobreza, no solo cómo se definía, sino que nos echamos un clavado profundo de qué explicaba que un mexicano hoy experimentara pobreza. Y la verdad es que lo tenemos en el caso de México codificado en ley. Y es no solamente el ingreso y lo que el ingreso permite que sea parte de la experiencia de consumo cotidiano, sino el ejercicio de los derechos. Educación, alimentación, vivienda, servicios en la vivienda, seguridad social y salud. Y lo que encontramos es que en México, el que no tiene acceso a ninguno de estos 6 derechos, el 90% no tiene capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar. Por contra, el que en México tiene acceso a los 6 derechos, tiene en el 80% capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar. Entonces nos dedicamos, cuando estuve yo en Sedesol, a construir una estrategia que involucró a todos los niveles de gobierno y a los diferentes sectores para construir un ambiente habilitante para que la gente pudiera tener acceso a esos derechos. Y eso yo creo que hace una diferencia pues, muy profunda y muy de largo plazo. Como secretario de Desarrollo Social, a mí no me tocaba ni educación ni alimentación. Sin embargo, pues era evaluado por el resultado de cómo evolucionaba. Entonces, la coordinación, el enfoque integral y el darnos cuenta que en el centro de la pobreza hay un tema de Estado de Derecho y de si somos o no capaces de ejercer los derechos mínimos para que podamos sentirnos incluidos en las oportunidades que el país desarrolla, fue yo con una intuición relevante. Y remato con un punto. El hecho de que ejerciendo esos 6, de todas maneras el 20% de la población no pudiera generar ingresos por arriba de la línea de bienestar, pues a mí lo que me hace pensar es que esos 6 derechos no son suficientes y que a lo mejor hay que complementarlos desde el derecho hoy al Internet, el derecho a mejor comunicación. O sea, como que hace falta no solamente estos 6 en los que México se concentró, sino revisar qué permite que uno sea ciudadano del mundo, ciudadano de su país, para plenamente ejercer los derechos y por lo tanto aprovechar las oportunidades que el país ofrece. Excelente. Entonces, tomándose en cuenta, ¿cuáles serían las métricas que nunca deberían de faltar en el tablero de un gabinete social? O sea, ¿qué no deberíamos nunca dejar de medir? Mira, claramente lo que explica la mayor parte del reto es el ingreso. Y el ingreso, para que sea sostenible, pues tendría que ser resultado del trabajo, no nomás para que sea sostenible, sino para que sea una fuente pues, de dignificación y de satisfacción. Pero muchas veces escuchamos decir que lo que hay que hacer, y tiene mucha intuición, es no enseñarle, no a la gente pescado, sino enseñarle a pescar. Pero para alguien que no terminó la primaria, o para alguien que tiene que levantarse en las mañanas por leña porque es su principal elemento de matriz energética en su casa, o alguien que está a varios kilómetros de una carretera que lo lleve a poder terminar una educación media, o alguien que cuando se enferma no tiene acceso a salud, medicina y demás, pues ese piso de derechos, ese piso de acceso, hay que ponerlo porque eso luego nos permite que le enseñemos a pescar. Pero si no reconocemos que hay todavía diferencias bien grandes en términos de acceso, nos vamos a quedar cortos en el esfuerzo y nos vamos a quedar cortos en dimensionar que la exclusión de nuestros países sigue siendo bien relevante y que la forma de asegurar, yo creo, no solo un combate a la pobreza exitoso, sino el que la gente
tenga capacidad de realizarse, de ser feliz y de perseguir sus sueños, sí exige que tengamos un piso mínimo de derechos y que estemos revisando permanentemente si alguien dejó la carrera, por qué fue, si alguien no tuvo acceso a la salud, qué nos faltó en nuestro bagaje de política pública, si alguien no tiene derecho a servicios básicos, cómo podemos desplegar y movilizar recursos públicos y privados para que el servicio básico sea una realidad en la experiencia cotidiana de consumo, pues, de las familias latinoamericanas. Si tuvieran la oportunidad de posicionar una agenda regional que pudiera relanzar a América Latina por todos los aspectos que tú has mencionado en el pasado, ¿cuáles fueran esos puntos básicos de esa agenda para reposicionar la región? Mira, yo creo que uno bien importante y que no necesariamente es a lo mejor lo primero que uno piensa, la región yo creo que está azotada por bandas delincuenciales transnacionales. Y regreso un poquito a la necesidad de diálogo. No hablamos a veces para ponernos de acuerdo en rutas aéreas. No hablamos a veces para ponernos de acuerdo en cómo queremos comerciar. Y eso implica que hablamos todavía menos de cómo combatir a una delincuencia transnacional. Yo me regreso un poco al caso doméstico, al caso de México. En México tenemos 32 códigos penales distintos. Entonces, enfrentamos una delincuencia que no se encuentra ubicada por el Estado, con un lenguaje delincuencial que está fraccionado en 32 jurisdicciones diferentes. En el caso de Latinoamérica, no tenemos un diálogo transnacional que nos permita compartir información, compartir pruebas, compartir mejores prácticas, que la información fluya de una jurisdicción a la otra, que se reconozca la naturaleza transnacional del fenómeno para combatirlo con instancias y con espacios de diálogo transnacionales. Porque si uno revisa un poco los derechos, el primero, pues debiera ser el derecho a la integridad personal, el derecho a poder salir a la calle sin preocupación de que voy a ser victimizado o que mis propiedades van a ser victimizadas. Entonces yo creo que nos hace falta en la región, hemos sido vulnerados por la falta de diálogo en el tema fundamental que es el de seguridad. Y yo creo que ya a partir de entonces puede haber un diálogo de mejores prácticas en cómo le hacemos para habilitar el acceso a los demás derechos. Cada país nuestro es un laboratorio específico de políticas públicas. Yo me acuerdo, volteaba uno a ver Uruguay para ver cómo usaba las tablets en el despliegue de hacer llegar educación, o volteaba uno a ver a México y a Brasil en términos de los programas de condicionados para combatir los elementos que explicaban la pobreza multigeneracional. Pero cada uno de nuestros países es un laboratorio de intervenciones distintas. Entonces, un diálogo entre Latinoamérica para identificar mejores prácticas también sería bien valioso. Pero yo creo que la primer carencia, la que más llama la atención, la que más nos vulnera, pues es que frente a un problema transnacional de seguridad no tenemos una infraestructura de diálogo que nos permita combatirlo de manera exitosa. Estás escuchando Inicia el Podcast, conversaciones que trascienden. En este episodio exploramos cómo la integración regional, la seguridad y la coordinación público-privada se convierten en factores claves para trazar el futuro de la región. Quédate con nosotros. Hablando sobre energía, ¿qué palancas habilitan una transición ordenada que preserve la competitividad, garantice seguridad energética y cumpla metas de emisiones para la región? Mira, déjame dar un paso atrás. En el caso de México, las exportaciones de México como potencia exportadora, está muy vinculada con el tema energético. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en 94, efectivamente empieza a crecer de manera muy importante el comercio, pero explota con la revolución de gas y petróleo de esquistos en Estados Unidos, pues hacia principios del siglo. Si uno veía un poco cuál era el debate energético en México en el 2000, 2002, 2003, era un debate que tenía que ver con que nuestra energía era cara, porque teníamos poco gas y poca capacidad de generación de electricidad. De repente nos ubicamos en una región del mundo en donde el gas es abundante y barato y por lo tanto, pues la energía es un elemento que nos da competitividad. Cuando México exporta, el contenido energético de la exportación mexicana es más grande que el contenido laboral de la exportación mexicana. Y eso es cierto en general. El contenido de la exportación de una manufactura está mucho más cargada a la energía que a la mano de obra. Entonces, uno de los elementos que explican el crecimiento de Latinoamérica, que es sus exportaciones, son intensivos en energía. Y al mismo tiempo, el desarrollo se volvió,
Si hubiéramos platicado hace un par de años, el tema era la transición a cero neto y cómo descarbonizábamos la economía. Y de repente hoy la discusión es inteligencia artificial, grandes datos, que son bien intensivos en la energía. Entonces, en el caso de México y de algunos otros países de la región, uno de los elementos que explica el crecimiento, que es la exportación de manufacturas, intensivo en energía. Y el mundo en general, intensivo en energía. Y al mismo tiempo, pues la necesidad real, vital, fundacional, de transicionar al cero neto y descarbonizar nuestras economías. No nos alcanza. El balance de los gobiernos no le da alcance a las necesidades que tenemos de invertir para hacer a la red más inteligente, más eficiente, para poder aguantar la intermitencia de lo renovable y al mismo tiempo para tener suficiente capacidad de generación. Mi impresión es que el gran reto es cómo convencemos al sector privado. Primero, cómo nos convencemos de que necesitamos al sector privado por su capital y su tecnología. Y luego, cómo convencemos al sector privado de que van a tener un buen entorno para desplegar sus recursos en la inversión, en los montos y tecnología que se necesita para que podamos ser competitivos. Hoy no sorprende que de repente el mundo ve al Medio Oriente como una región a la que vale la pena voltear a estudiar, porque ahí confluye tecnología y energía. Eso debía de pasarnos también en Latinoamérica. Tenemos sol, tenemos aire, tenemos corrientes marítimas, tenemos tecnología, tenemos ecosistemas innovadores, tenemos en consecuencia capacidad alrededor de la energía de detonar un espacio, un motor de crecimiento bien importante. Pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo de manera eficiente, compatible con nuestras finanzas públicas, y a mi juicio eso exige que encontremos alguna forma público-privada de sentirnos cómodos para que esos recursos que se requieren generen retorno, no se abran espacios de privilegio, pero al mismo tiempo pues, la inversión se dé en la magnitud y en la velocidad que necesitamos. Y pongo un elemento, como esto que platico, nos pasa a todos. Si de repente encontráramos la fórmula mágica de coordinación entre lo público y lo privado, de repente vamos a batallar encontrando los insumos. Entonces es un tema en donde mientras más nos tardemos en generar consenso, más lejos vamos a estar de sacarle provecho a esa transición y de hacerlo además de forma que sea responsable con el medio ambiente. Claro, y eso me lleva a la pregunta que creo que en parte usted la respondió, y es, tomando en cuenta todo lo que se mencionó, más el cambio climático que estamos viviendo, ¿cuáles serían las capacidades institucionales y cuál sería el nivel de financiamiento que requeriríamos como región o como ejemplo, algunos de los países, para poder realmente lograr esta transición hacia lo sostenible? Mira, yo creo que casi habría que multiplicar por 2 o por 3 veces la capacidad de generación que tenemos. Y habría que hacerlo en un contexto en donde nuestra red pues aguante que le metamos pues, sí la energía base, que probablemente siga descansando idóneamente en gas más que en otros combustibles fósiles, pero que le metamos la intermitencia vinculada con la generación pues, no renovable. Yo creo que recursos y tecnología hay, y hay, yo creo, capacidad de resolver las necesidades que tenemos y hacerlo de forma que vayamos descarbonizando. Pero la necesidad de construir un entorno en donde la gente se sienta a gusto, y pongo el ejemplo de México. ¿Cómo convences a alguien de que le meta la generación eléctrica si tienes como contraparte un monopolio público? ¿Cómo le das certeza en el precio? ¿Cómo le das certeza en el abasto? ¿Cómo le das certeza en el despacho? En el caso de hidrocarburos, donde también tenemos un monopolio público, ¿cómo le hacemos para convencer a alguien de que es una buena apuesta invertir en esa capacidad de generación si del otro lado pues el control de los puertos, de los ductos, de las terminales de almacenamiento son también públicas? Entonces, al final, yo creo que el tema energético tiene que ver con una buena arquitectura contractual y nos regresa a la importancia de la economía y del derecho. No hay un solo modelo, cada país conforme a su historia podrá encontrar el suyo, pero lo que sí hay, a mi juicio, es necesidad de que se sumen las potencialidades de los dos sectores. Como cada país se sienta cómodo, de la manera que cada quien quiera, pero sí en la inteligencia de que el balance público de América Latina en su conjunto no le da para cargar por sí mismo lo que necesitamos de energía y la transición que tenemos que tener para hacerlo de manera responsable. Bueno, hemos tocado muchísimos temas.
hemos visto todos los retos, o muchos de los retos de la región, y hemos tenido inclusive la oportunidad de entender hasta buenas prácticas y algunos ejemplos que nos pueden servir para tomar en cuenta. Sin embargo, tenemos una nueva generación que piensa un poco diferente tal vez a nosotros, con tiempos más cortos y con esperanza de resultados rápidos. Con la experiencia que usted tiene, con la experiencia que tiene tanto en lo público y hoy en día que ejerce de asesor en varios consejos del sector privado, ¿qué mensaje le podría dejar a la nueva generación que yo siempre siento que está muy apurada en ver resultados prontos, tomando en cuenta efectivamente con la región, con el país y con la sociedad que va a tener que seguir conviviendo? Mira, uno de bastante optimismo. Y yo creo que ahí regreso un poco a cómo desde lo público y lo privado se pueden generar condiciones. Pero uno cuando voltea y ve cómo ha cambiado Latinoamérica en los últimos 5 o 6 años desde el punto de vista de emprendedurismo, pues la verdad es que es extraordinario. Pues hace un par de décadas, ni siquiera hace una década, uno pagaba el taxi en Brasil con cheque. Y de repente Brasil se convirtió en un polo de innovación en materia de inclusión financiera, pues que ha transformado vidas. Se nos olvida un poco en lo financiero, pero la magia un poco de poder mover recursos a través de una geografía, la magia de mover recursos en el tiempo del que quiere ahorrar, el que quiere pedir prestado, la posibilidad de transferir el riesgo del que lo tiene al que lo puede gestionar de mejor manera. Todo eso se hace posible con cargo a un esquema de inclusión financiera que hoy está cambiando de una forma mucho más rápida. O sea, esa prisa que tiene esa generación se traduce también en un sentido de innovación, de oportunidad, de pensar fuera de la caja, que está generando en la región pues un ambiente de emprendedurismo que en nuestra generación no necesariamente habíamos visto. O sea, de repente yo creo que a Latinoamérica le ha hecho falta que le pongan foco, pero creo que de repente cuando voltea uno a ver el ecosistema de emprendedurismo de esa generación de latinoamericanos, pues se están poniendo en el mapa con unicornios que son diferentes, que resuelven los muchos problemas que tenemos de manera muy innovadora, como a nosotros no se nos había ocurrido hacer. Entonces, al final, cierro un poco en el optimismo de que esos ecosistemas y esas generaciones están enfrentando y viendo los retos con una impaciencia que nosotros a lo mejor teníamos, pero con mejores instrumentos para que esa impaciencia se traduzca en oportunidades y en una forma o en una calidad de vida pues mejor de la que se tenía y más en la dirección de lo que debíamos de tener. Gracias, y gracias por ese mensaje tan optimista. Bueno, Pepe, gracias de verdad por venir a Inicia el podcast. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias del sector privado, del sector público y sobre todo esos tan buenos consejos que nos has dado. Al contrario, bien entusiasmado de participar y bien sorprendido de la forma como lo hacen, de las verticales que tienen y de la apuesta por una región del mundo que yo tiene mucho futuro. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el podcast. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y únete a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.